Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Haz tu sueño realidad comprando tu auto con 2 meses al 0% de interés. Desde el 15 de mayo anterior, en que Libertad y Refundación Libre declaró su insurrección parlamentaria, se mantiene un duro estira y encoge entre la oposición y el Partido Nacional, con el que abre una semana más de incertidumbre legislativa en el país. Sendos pugilatos físicos y verbales, agresiones mutuas y amenazas, además de la presión social en uno u otro sentido, han logrado conciliar posturas en torno al meollo, muy limitado, pues se limita a cambios de nombres y afinidades, de primero legislar y luego nombrar a los titulares del nuevo circuito electoral. El presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, viene insistiendo que primero se formule la ley y después se proceda a elegir los representantes ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Tiene que haber un marco legal que justifique la elección de los magistrados, porque en cualquier entidad lo normal es crear el reglamento y atribuciones de los encargados y después elegir a los representantes, aseveró Oliva. Un comunicado de Libre, por su parte, acusa a los nacionalistas y liberales de pretender prorrogar el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a los que acusan de fraude electoral. Sergio Castellanos, diputado de Libre, dijo que buscan 6 reformas a la ley electoral en voto electrónico, segunda vuelta, representatividad en mesas electorales, depurar el censo electoral, inscribir y mantener la legalidad de los nuevos partidos políticos. Mostrando el alto oleaje en ese conflicto, el diputado y vicepresidente de la Cámara Legislativa, Antonio Rivera Callejas, destacó que aún con la insurrección parlamentaria de Libre, seguimos buscando el diálogo, la paz y la conciliación. Asimismo, anunció que propondrán una ley especial de escogencia de autoridades electorales como puente a la elección de representantes de los órganos electorales. Los liberales, por su parte, tienen postulantes y está listo para elegir a sus representantes en los nuevos órganos electorales, destacó el titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya. Somos una fuerza política que tiene que estar representada en el Consejo Nacional de Elecciones y en el Tribunal de Justicia Electoral, apuntó el ex rector y ex candidato presidencial rojiblanco. En mayo del 2018, el informe final de Veeduría Electoral Honduras 2017 de la Coalición de Observación Electoral No Partidaria, ON-26, acotó que la crisis política del 2017 desnudó una necesaria y profunda reforma integral del sistema político electoral. Proponen además aclarar y regular la reelección presidencial, crear la segunda vuelta electoral y el poder revocatorio a través de un referéndum para destituir a altos cargos que incumplen las funciones asignadas. El 25 de julio, la Asociación para una Sociedad Más Justa propuso reformas electorales apegadas a convenciones e instrumentos internacionales, financiamiento político, ley de mecanismos de participación ciudadana y la ley de justicia electoral. Asimismo, Igor Garafulik, representante de la Organización de Naciones Unidas, recordó que integrar nuevos órganos y sus representantes apenas se representa el 10% de las reformas electorales que necesita el país. Cada día que pasa es un día que después va a necesitar la clase política del país, porque eso solo es un porcentaje del total de las reformas electorales necesarias para construir un nuevo sistema democrático. Después de eso hay todo un trabajo que hay que completar para que exista un nuevo y mejor sistema electoral, concluyó. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomatic. Llévate el vehículo de tus sueños con 0 comisión de desembolso y 10% de prima. Buenos días, gracias por estar con la entrevista. Iniciando una nueva semana, estamos cerca de finalizar el 7º mes del 2019. Hoy es 29 de julio. Recuerde, si va a salir de su casa, sintonícenos también en Radio Visión Honduras, gracias a la gente que nos reporta. 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en Ceiba, Tela, el Litoral Atlántico, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, todo el corredor central, allá en la cálida Choluteca,
que nos han estado enviando reportes en la 90.3. Hoy voy a hablar con 4 distinguidos personajes de la vida nacional. Vamos a hablar de, primero, cómo está el país. Estamos en el año y medio, ya lleva Juan Orlando Hernández Alvarado, de ser presidente de Honduras. También pasamos una nota el sábado. Dicen que había algún malestar en alguna dirigencia de Libre por la reunión que sostuvo el presidente mexicano López Obrador con el presidente de Honduras. Por cierto, vi bastante nutrida esa reunión. Sobre esto voy a hablar con estos 4 personajes que son personas con las que podemos abordar qué pasa en Honduras, cuál es la verdadera situación, cuál es el futuro, no solo electoral, sino el futuro de los hondureños, ese problema enorme de la migración. Hay una epidemia del dengue en Honduras, los hospitales están llenos de personas enfermas de dengue y trasciende que son más de 100 personas las muertas. Esa es la realidad que estamos viviendo. Voy a presentar primero al expresidente del país, don Jacobo Hernández Cruz. Don Jacobo, bienvenido. Buenos días, amigos, Canal 11, pueblo hondureño. Una realidad, una molestia de un partido porque un presidente de la República, sea como sea, represente en un foro con López Obrador, lo veo normal. Realmente es institucional. El problema de Bukele con el presidente Juan Orlando puede ser personal, pero los países siguen relaciones. Yo que soy de una zona, departamento de La Empira, sé la necesidad que existe con los amigos salvadoreños. Yo lo veo. Ahora, lo del dengue es lamentable, yo creo que tal vez no se previó la epidemia, también culpa de los mismos hondureños, podemos ser, ¿verdad? No tenemos un buen comportamiento y ahora habrá que enfrentarlo con valentía y con respuestas ciertas, ¿verdad? Y cifras que sean la realidad de lo que está sucediendo en el país. Sí. Don Julio Navarro, catedrático universitario y sociólogo, politólogo. Bienvenido, Julio. Mucho gusto, Raúl. Encantado de estar en el programa. Gracias por estar aquí. Don Efraín Díaz Arribia, uno de los conocidos analistas de Honduras. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Gracias por estar aquí en este foro con estos distinguidos amigos y ciudadanos hondureños. Y también está con nosotros esta mañana una persona que yo comparto con él muchos temas, para el caso el del Partido Liberal de Honduras, que la situación, estoy hablando del general Maldonado Galeas, la situación de los liberales también, un hombre que siempre trata de que los liberales platiquen y no se sigan dividiendo. General, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, distinguidos panelistas, un saludo al pueblo hondureño. Porque no se sigan dividiendo, ¿sí? Para el caso, te voy a contar, la señora Dinora, la doctora Dinora Brooks, de Cherefán, dijo que debe demandar a las autoridades del partido, que estaba pensando en demandar seriamente a los liberales, a los miembros del Central Ejecutivo, porque pasan acusando de corruptos a los diputados. Entonces yo decía el otro día que hay que pensar que sigamos los liberales en ese pleito, y con el general lo hemos platicado que el partido debe cambiar ese rumbo. ¿Cómo está el país, Julio? Eso de demandar a los políticos era una estrategia en tiempos de Carías, porque con eso lo inhabilitabas políticamente. ¿Estará pensando así la diputada? Que la diputada Brooks esté pensando en eso. Raúl, ¿cómo está el país? Yo le decía a don Efraín que uno se pregunta, ¿qué nos ha hecho el país a nosotros? A los partidos políticos, a nosotros como ciudadanos, a los responsables de los poderes del Estado, que nosotros, cada acción que realizamos en el país es en contra de él. Y no buscamos nosotros puntos de convergencia para poder definir políticas que puedan reorientar el desarrollo del país. Porque yo creo que nosotros hasta memoria de trascendencia hemos perdido. Raúl, yo creo que aquí todos tenemos nietos o hijos. Cuando usted los ve, dice uno, ¿qué le espera a estos? ¿Qué les espera a estos? Nosotros al menos, mira, heredamos un país atrasado, con todos los problemas que tenía, pero en alguna forma no estaba mucho en precario la vida como tal de las personas. Hoy, entretenidos en el problema del dengue, combatiendo el dengue y no las causas del dengue, combatiendo la violencia y no las causas de la violencia,
entretenidos en dos temas fundamentales ahora. Si el modelo electoral es una epidemia ya, ¿cuánto tiempo tenemos de dedicarle a eso, Raúl? Si el dengue es una epidemia ya también, que los dos se disputan las atenciones de los medios de comunicación, y mientras eso exista, mira, el pueblo tranquilo. Y ahora otro distractor, si López Obrador debió haber recibido al presidente de la República o no, si López Obrador de quién es aliado, etcétera. A mí me parece que en Honduras los que tenemos el privilegio, diría yo, de hablar en medios de comunicación, deberíamos de buscar cambiar el rumbo de la discusión, Raúl, y no entretenernos en los que gente interesada en que el país se mantenga en esta situación, nosotros les hagamos el juego discutiendo cosas que no tienen ninguna trascendencia. En el problema electoral seguimos discutiendo todas las consecuencias que generaron las elecciones del 2017, y los responsables de los poderes del Estado que debían de actuar sobre eso, también entretenidos en esas cosas. Yo a veces me pregunto cómo un presidente del Congreso, si uno ve toda la historia de los presidentes del Congreso Nacional, es capaz de gerenciar un Congreso Nacional por más de 55 días en la completa anarquía. ¿Cuál es el prestigio de ese presidente del Congreso? No, usted le atribuye al partido de oposición que es el problema de esto, pero él como tal, ¿cuál es la capacidad que tiene para atraer todas las fuerzas que están ahí y llegar a un acuerdo, si se quiere, no permanente, pero un acuerdo transitorio para salir de toda esa situación? ¿Qué temas se han dejado de discutir en Honduras que pueden tener relevancia en vez de estar distraídos en los zafarranchos que se arman en el Congreso Nacional cada vez que se dice que va a haber una sesión, una oposición ofuscada que no es capaz ni de ponerse de acuerdo en qué están en contra del gobierno y en qué no están en contra del gobierno? Entonces eso me parece a mí que atenta, es un atentado permanente de todos nosotros en contra del país y en contra de las generaciones que vienen creciendo, que cada día la vida la ven más difícil. Raúl, si uno sale ahorita al interior del país, mira, los brotes de gorgojo que hay realmente son alarmantes. Y de eso, mire, yo creo que lo están postergando porque ha de venir otro elemento distractor. Ahorita es el dengue, después va a ser el gorgojo. Y entonces todos vamos a hablar del gorgojo. Pero uno ve el gorgojo ligado a todas las productoras de energía eléctrica que jalan madera de todos lados en forma grande. ¿Y qué hacemos? Yo, por ejemplo, creo que ya no hay que seguirle haciendo el juego a los políticos, a los que ostentan el poder, en entrar en discusiones bizantinas, si van a haber 4 miembros en una mesa electoral o van a haber 11 miembros en una mesa electoral, o si va a haber segunda vuelta, como dice Toño Rivera, una segunda vuelta de 3 fuerzas, dice que es la gran creación política que ha hecho un político hondureño, etcétera. Debíamos de obligar a los que tienen responsabilidad en nuestro país de que hablemos cosas trascendentes, temas que puedan ayudar a resolver problemas del país. Bien, don Efraín, ¿cómo ve usted Honduras? Es una pregunta. Con Julio, antes de que entráramos al programa, hablábamos de esto. Bueno, yo veo el país, por supuesto, en crisis, ¿no? Eso no se puede dudar. Pero ese es el resultado de problemas no resueltos. Bueno, ya Julio habló varios temas que están ahí. Problemas no resueltos, falta de liderazgo. El país no tiene rumbo, para mí. Mi punto de vista es que no hay una visión estratégica de la nación. Y los intereses particulares o de grupos se anteponen a los intereses de la nación. O sea, eso me parece que es lo que está privando actualmente, y eso es lo que nos da una ruta que uno puede entrar en el pesimismo respecto al país que queremos construir o al país que deseamos. Entonces, pasamos viendo demasiado al pasado y no estamos viendo el futuro. Las crisis, una crisis tras otra, yo creo que conviene a que actualmente detentan el poder tener el país totalmente en crisis, una tras otra.
sin ninguna actuación que realmente resuelva los problemas reales del país. Y esto debo decir, llevamos casi una década de estar en esto, Raúl, y amigos y televidentes, problemas que no están resueltos. Estamos enfrascados indudablemente en una crisis política que es el resultado de una reelección ilegal, que es la reelección de unas elecciones fraudulentas. Entonces no hemos aprendido todavía, como no aprendimos lo del 2009, no hemos aprendido de que el país tiene que cambiar y que realmente si vamos a hablar de reformas, no tienen que ser reformas que perpetúen las causas, como bien dijo Julio, que las causas que dieron resultado la crisis actual que vive el país. Entonces, yo eso es lo que veo, Raúl. Yo digo, el país tiene posibilidades. Este es un país que no es un problema de falta de recursos, no es un problema que Honduras sea un país que no tiene posibilidades. Sí las tiene. El problema es que ha sido mal gestado, ha sido mal dirigido. Y eso ha sido uno de los graves problemas que tenemos, la corrupción, la impunidad, la falta de visión de la clase política hondureña. Uno de los problemas principales que estamos teniendo actualmente es el tipo de partidos políticos que tenemos y el tipo de clase política que tenemos, que no tienen una mira más allá, sino que sencillamente están enfrascados en cosas que deberían resolver de una vez por todas. Y yo quería, como consecuencia de esto, yo traje este librito que se escrito por este español, David Trueba, es un cineasta español, pero es novelista, que se llama La tiranía sin tiranos, ¿verdad? Y yo quería leerles una parte a raíz de la imposibilidad que tenemos en Honduras de llegar a acuerdos. Es decir, se fracasó con el diálogo político. Era una posibilidad, quizás yo digo en lo personal, aposté mucho a eso, creyendo que eso era una salida, no la resolución a la crisis, sino que la salida. Sin embargo, desafortunadamente la misma clase política, que lo que se llama clase política, yo la pongo entre comillas porque no sé si es clase política, se encargaron de boicotear y al final imposibilitar un acuerdo político que habíamos tenido en años anteriores. No es que la clase política hondureña no la ha tenido, si la hemos hecho anteriormente, bien o mal, pero lo hemos tenido. Entonces, yo quiero con esto terminar. Él decía, refiriéndose general, precisamente dice, los acuerdos colectivos, cualquier acuerdo colectivo, es el que peor prensa tiene entre las fuerzas políticas más populares. Y dice él, porque acordar es renunciar. El que acuerda, traiciona. Entonces, el que acuerda, traiciona. El que acuerda, traiciona. Entonces, ese es el punto en que estamos aquí, que no podemos llegar a nada porque no estamos dispuestos a ceder nada, ni una pulgada de cosas que nos deberían de permitir poder llegar a un acuerdo, salir de ese impasse de estas reformas electorales, porque si no son verdaderas reformas electorales, vamos a ir precisamente a lo mismo y vamos a repetir lo mismo del 2013, lo mismo del 2017. Yo creo que el país ya no está para eso. Yo concuerdo plenamente con Julio. O sea, yo creo que la nación merece algo mejor, merece mejor de nosotros, merece realmente un compromiso real y efectivo de los hondureños. Y no solamente de la clase política, yo digo también de los ciudadanos. Nosotros tenemos que recuperar para la nación nuestro papel de ciudadanos y ciudadanas en la construcción democrática de Honduras, porque creo que eso es lo que Honduras realmente debe necesitar. Yo siento que ha llegado el momento de que ya no podemos decir y yo vuelvo a repetir lo que dijo la conferencia episcopal, el basta ya. Yo creo que Honduras no puede continuar en este camino, porque si continuamos en este camino vamos a ir al despeñadero. Y yo creo que seríamos injustos con las nuevas generaciones, como bien lo senador Julio, entregarles un país deshecho, entregarles un país sin soluciones, un país sin salida. Y creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos. Yo al fin, con todo lo que uno pueda tener a su alrededor, de que nos llena de pesimismo y de falta de esperanza, yo digo que debemos construir todos esta nación
Esta nación nos pertenece a todos, no pertenece a un grupo determinado, nos pertenece a todos, a los actuales y a las futuras generaciones. Entonces yo creo que ha llegado el momento, y con esto termino, de hacer un alto en el camino, un repensar de Honduras. Yo digo que es necesario hacerlo y repensarlo con tranquilidad, con sensatez, con tolerancia, porque si no, no vamos a poder salir adelante. Efraín, una cosa, Raúl, que decía usted, la conferencia episcopal dice, en Honduras cualquier problema se convierte en conflicto. Es correcto. Así es. Pero fíjate que pareciera que las estructuras de poder les encanta ese conflicto. O sea, Así más es. que pensar Sí. en una solución, porque ese conflicto entretiene. Definitivamente. Y entonces hoy uno se cuestiona, ¿hay realmente la clase política que históricamente uno ha creído que conduce un Estado? Hoy, a lo menos que veo yo que hay, son funcionarios, pero con vínculos estructurales de una clase política que hubo en Honduras. No la veo, porque si no hubieran momentos de reflexión, y esos momentos de reflexión que no aparecen, uno encuentra por otro lado, Efraín. Hoy hay más millonarios en Honduras que los que históricamente no es correcto. Hubo. Y millonarios en el anonimato. En el anonimato. ¿De dónde son sus intenciones de conducir? Lo que decía Kautsky, la burguesía impera, decía, pero no gobierna. Y entonces ¿cómo esta crisis, esta ebullición hace que hayan grupos realmente económicamente poderosos a nivel de Centroamérica en Honduras? Cosa que nunca lo tuvimos en la historia atrás. Entonces, alguien o alguienes se han beneficiado enormemente de esta situación, de que todo problema, como dice la conferencia, lo convertimos en conflicto para entretener. Pero la historia dice que esa desproporcionada cantidad de dinero manejados por unos pocos y el pueblo empobrecido lleva a un país a conflictos y hasta rebeliones inesperadas. Y es cierto lo que dice Julio, el dinero aquí está concentrado en muy pocos y hay cualquier cantidad de pobres. Y otra cosa, estar distrayendo, porque ¿qué vamos a hacer nosotros los periodistas si hoy mueren 5 de dengue? Sí, hombre. Y los hospitales están llenos de dengue y están los niños tirados ahí con dengue. No se previno el dengue. Ese problema del gorgojo, eso viene la vez pasada. Sí, hasta unos madereros me decían, oíme, si es que ese es un negocio que hicieron para cortar madera también. ¿Cómo está el país, General Maldonado Baleas? Bueno, yo voy a citar 4 componentes que es importante ponerles atención. Y el primero es la ausencia de liderazgo. Luego, por la falta de ese liderazgo, yo veo que en el país no hay una visión estratégica de abordar la situación del país y proyectar las probables soluciones. La otra cuestión es la ciudadanía. Nosotros hemos caído en un deterioro de ciudadanía, ni siquiera hemos desarrollado una especie de plataforma de comportamiento ciudadano respecto a lo que es la participación de los ciudadanos en la realidad de Honduras. Y el otro es una débil institucionalidad. Una débil institucionalidad que hace que las decisiones en nuestro país se inclinen más por lo que manejan los políticos, los que llevan la voz, los que llevan la toma de decisiones. Y cuando la institucionalidad no puede hacer el contrapeso de esas decisiones que tienen que ver con los líderes, con quienes dirigen el país, entonces surgen este tipo de situaciones que a la postre se convierten en crisis. Eso es desde un punto de vista general. La situación actual también es una acumulación de crisis o un convenio o un compendio de crisis de distinta naturaleza. Crisis política por un lado, crisis social por el otro. También hay problemas en la seguridad de nuestro país
y desde luego en el liderazgo en términos generales para la conducción del Estado. Yo creo que también dentro de esto hay algo que es importante señalar y es la irresponsabilidad política. Una irresponsabilidad que deja prácticamente a Honduras a la deriva de las circunstancias y también dentro de esa irresponsabilidad hay algo que es importante identificar en los políticos. Se mueven egoístamente, se mueven alrededor de ciertos cálculos personales y ciertos cálculos partidarios. Cuando el cálculo se mueve en esa dirección, la apreciación del país queda, por un lado, queda marginal. En vez de diseñar todo un proceso que nos lleve a un objetivo estratégico por alcanzar, los líderes van diseñando objetivos intermedios que les permitan lograr ciertos posicionamientos en el escenario político. ¿Por qué las reformas electorales no avanzan? ¿Por qué no se enfoca? ¿Por qué el abordaje de las reformas electorales no es en función de crear una plataforma democrática, de crear una plataforma de institucionalidad para garantizar los procesos electorales? Por los cálculos políticos, por los cálculos de las personas que a la vista se le llama liderazgo político, pero en términos de lo que verdaderamente significa liderar una nación, está muy alejado de eso. Estas crisis que vemos de comportamientos de partidos políticos, llámese esto insurrección legislativa o llámese divisionismo al interior de los partidos, como lo que presenta el Partido Liberal por un lado, la insurrección legislativa por otro lado del Partido Libertad y Refundación, y la falta de cohesión de parte del Partido Nacional hacia un propósito de nación. Estas son crisis que ni siquiera deben de estar en el imaginario social y político. Pero ¿por qué estas formas de comportamiento toman fortaleza? Porque hay una ciudadanía que no sabe exigir y no sabe demandar comportamiento responsable político. A veces hasta se celebra. Hay masas de hondureños que siguen a un determinado partido político que celebran ese tipo de comportamientos. Y una gran masa de ciudadanía que lo ignora o que no tiene la actitud para hacer la demanda correspondiente del comportamiento. Pasa el tiempo y cuando vienen los procesos electorales, es esa misma masa, sin ninguna racionalidad, vota a favor de esos que solamente han demostrado un interés personalizado o un interés partidario. Yo creo que la sustentación de un cambio que quisiéramos nosotros propiciar para con Honduras estaría en la ciudadanía y en la demanda de esa ciudadanía para comportamientos políticos responsables. Bien. Don Jacobo Hernández Cruz, usted fue vicepresidente del país. ¿Cómo ve la situación de Honduras? ¿Está inhabilitado o no? ¿Le ejerció en algún momento? Como encargado. Como encargado. Pero imaginen ustedes que una reforma para sacar, digo esa palabra así fuerte, a los designados y nombrar un vicepresidente. Después se dan cuenta a los 3 años que ese artículo era pétreo. ¿Quiénes cometieron el error ahí? El Congreso, el presidente en funciones, los señores ministros que ratificaron ese decreto, lo sancionaron, ¿verdad? Bueno, historia. Pero parte de las crisis también viene del 85. Ustedes recordarán, habían 2 Cortes Supremas de Justicia. Lo grave más de todo y las secuelas y lo que estamos viviendo es que yo estaba en el momento del Congreso, usted estaba Efraín, éramos 82 diputados. Y con las nuevas reformas de cocientes electorales salieron 136 diputados. 50 diputados más.
Al final, con un especie de maquillaje, un periodo después, bajaron 6, quedaron 128 diputados. Yo creo que desde ese momento, tal vez no quiero ofender a nadie, porque también se decayó un poco la carga legislativa de los diputados. Ahora incorporan suplentes también, pero es historia. Pero volviendo al tema electoral, que me dijeron que está invitado para este día. Por ejemplo, recordemos que los arreglos políticos existen en Honduras. El Registro Nacional de las Personas. ¿Quién no lo conforma? Fue intervenido políticamente por el Congreso. Ahí está libre, nacional y liberal. Sí. Y hay 2 instituciones más donde el libre tiene participación. Y como dicen en mi pueblo, por ahí espera de saber la fiesta. Al final van a nombrar las mismas personas en el Consejo Nacional Electoral y el organismo de justicia partidaria. El otro día escuché o leí, no estoy equivocado, que dijo don Mel Zelaya que independientemente de que hubiera una comisión para seleccionar los candidatos al Consejo, su candidata era la abogada Moncada. O sea que esas reglas del juego van a ser formalidades porque él insiste en eso hoy. Esa es decisión del Congreso. Pero si volvemos al tema electoral, Raúl, yo puedo hablar que el problema más grave que existe en Honduras es en la mesa electoral. En la mesa es donde se valida un voto, se anula un voto y se redacta el acta de cierre. No es el Tribunal Supremo Electoral. Los que van a una mesa electoral ni se conocen, porque las credenciales se han entregado en blanco, solo con el nombre del centro de votación y el número de urna electoral. No se sabe si va Raúl, va Jacobo. Pero cada partido maneja esas credenciales. Prácticamente. En este proyecto de ley que tiene aquí el amigo, este es de la OEA, todos lo conocen. Yo no lo conozco, solo he leído parte más. Aquí, por ejemplo, dice, o sea que en las primarias generales se han repartido las credenciales en blanco. Y hay pleitos tremendos en las primarias. ¿Quién se lleva las credenciales? Son regaladas, vendidas, alquiladas, que no quieran. En este proyecto se dice de que los partidos van a proponer al organismo electoral los nombres y apellidos de los miembros de la mesa. ¿Cuántos partidos tendrán capacidad para hacer eso? Hay 10 partidos inscritos y vienen 3 en formación. En las elecciones pasadas hubieron 17 movimientos de todos los partidos que participaron en las primarias y un partido se dio el lujo de anticipar sus primarias. Y las primarias las manejan los partidos políticos, ¿verdad? Entonces yo considero que eso tenemos que dar reflexión, una generosidad electoral de estar inscribiendo partidos políticos. ¿De qué manera vamos a establecer si realmente Juan Pérez es la persona con su huella digital? No, porque es fácil sacar un listado, Raúl, del Censo Nacional Electoral. Yo creo que si yo tengo una propuesta ahí, una idea nada más, que la mesa es conformada por 5 ciudadanos, propietarios y 5 emergentes por cualquier incompatibilidad de los que salgan electos. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde vota Raúl Valladares? ¿En qué centro de votación vota don Raúl Valladares? ¿En qué centro de votación? En el Manchén. Bueno, en el Manchén hay un centro de votación. Ahí hay un censo solo para el Manchén y para las mesas electorales. Se hace un sorteo público, transparente. Y esos miembros se van a saber quiénes van a ser los miembros de la mesa, se van a capacitar con anticipación. Y los otros 5 quedarán para emergentes por alguna incompatibilidad legal o por salud. Solo de esa manera se puede hacer. Usted imagina si una mesa electoral hay 13 partidos y en las primarias es un costo inmenso para el Estado. Esa es la única forma de hacerla transparente, el referente de las mesas electorales, ¿verdad? Hay otros temas que podemos tocar, no sé si en este momento o no, sí, pero realmente en la mesa es donde está la gravedad. ¿Quién anula un voto? Ese documento que han dado don Julio Navarro ahí, de la OEA. ¿A quién le van a parar más bolas, y como dijimos aquí en Honduras? ¿A ese documento o al que llevaron Augusto Aguilar? Entiendo que el Zarco Calleja, Arístides Mejía y usted. Voy a contar una historia, Jorgita. Ese documento lo comenzó a elaborar el recordado amigo don Adán Palacios y el Zarco Calleja, Puerto Antonio. Posteriormente se incorporó don Mario Aguilar. Al final participaron Augusto Aguilar, Enrique Ortiz, Tito Mejía y Jacobo Hernández. Y lo presentamos al Congreso. No sé quién consiguió una cita con la OEA. Yo conocí la OEA lo maquiló. Sí. Bueno. Sí. Entonces, pero yo pregunté y lo presentó sin a saber cambio de $800,000. Pero uno de la OEA me preguntó a mí. Y entonces, pero, Mario, solo Raúl, para meterle. Raúl, mira, aquí está ya metió la cizaña, que ustedes fueron a hacer el trabajo
y otros cobraron. Raúl, aquí está esta ley, mira. Es un buen documento. Esta ley El de es un nosotros. refrito. No, además que son Es un gente, refrito de un son montón de gente que leyes. ha tenido experiencia Sí, don Adán en Palacios, distintos Raúl, procesos Raúl, electorales. Raúl, Entonces, pero una me preguntó ahí, ¿no consideran ustedes que todavía en las primarias se pueden utilizar las credenciales en blanco? Entonces le dijo, no hagan reforma mejor. Si ahí está el problema, ahí validan, ahí anulan, acta de cierre. Entonces, y con la acta de cierre también depende de la capacidad de los partidos de tener su copia respectiva en cada mesa, ¿verdad? Allá, y que se deje también, ¿verdad? Entonces, yo considero que es como otro tema que podemos discutir, el voto en el extranjero. No es tiene un razón de solemne ser. fracaso. Pero no tiene sentido. Pero ¿saben ustedes? Y los hondureños andan escondiendo, porque van a ir a votar. Solo igual, mira, sí, Raúl, no hay Raúl, sentido. Había votos en Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York, Washington, Atlanta. El 2001, 4.541 votos. El 2005, 464. El 2009, 3.005. El 2013, 3.096. Y el año 2017, 2.521 votos. ¿Y cuánto costaba eso? El registro tuvo que mandar brigadas por más de un mes a todas las ciudades. ¿Cuánto cuesta cada a voto? documentar, capacitarlo. Y es más, lo que me he quedado ahí asustado será que lo vea. En Eslovea pidió un documento que se amplíe en las ciudades. Óyeme, ya el registro mandó la nomenclatura oficial al tribunal, no sé quién, a iniciativa de quién, de 5 ciudades más. Se los voy a leer. Chicago, Dallas, McAllen, Phoenix y Seattle. Óigame, esto es botar dinero. Ese dinero hay que mejor incapacitar a la gente, hacer más transparente el electoral. Pero vea, el voto en extranjero ha sido un fracaso total. ¿verdad? Yo creo que este es puro populismo. Raúl, una de las discusiones que hay en el Congreso es, por lo cual hay problemas, Insurrección es que dice legislativa. que no se pueden nombrar los magistrados Pitoretas. porque Bubucelas. no hay una ley y la ley no sabe qué requisitos va a poner. Anteproyecto de la OEA tiene 373 artículos. Y la otra ley tiene más o menos 163. Pueblo hondureño, por esto pagó el Congreso $800,000 de un documento que no es nada novedoso como para que pueda traer tranquilidad institucional en Honduras. ¿Qué dice el artículo 173 del proyecto de la OEA? ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional Electoral? Ser hondureño por nacimiento, ser mayor de 30 años al día de la designación, poseer título universitario y tener experiencias, ser de reconocida idoneidad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles. Traducime ser reconocido de De idoneidad. reconocida idoneidad. Sí, que el pueblo, no sabemos qué es eso. Claro, En claro. el español es del un pueblo. es un termo valórico. Pero mira, estos son los requisitos. Es que- Y por esto hay una insurrección Julio, pero- enorme en el Congreso. Sí, pero explícame Por qué llegar ahí. qué es idoneidad, porque como decía Jacobo, yo soy de la escuela de Diógenes Cruz, entonces don Manuel Villeda y Diógenes, hay que hablarle al pueblo que el señor que está vendiendo la sandía te entienda. Una persona idónea, te voy a poner un ejemplo, para trabajar en un grupo de esto, es que tenga capacidad y tolerancia para trabajar en grupo. Aquí Los otros problemas de idoneidad son valóricos, pero sí necesitas a alguien que pueda trabajar en grupo, que pueda saber discrepar. Mira, ¿cuáles son las inhabilidades para no estar ahí? Que tengan parentesco de encontrar afinidad y segundo de afinidad entre sí. Los que tengan vínculo de parentesco dentro de 4º grado de consanguinidad y de afinidad del presidente de la República. Los que al momento de ser electos estén nominados o ostenten cargos de elección popular. Y lo otro, la novedad que dice la OEA, artículo 176. La OEA plantea que esos 3 miembros propietarios y 2 suplentes deben de ser escogidos en una convocatoria pública, así como se elige la Corte Suprema de Justicia, etc. Todos nosotros sabemos que esos procedimientos son un fracaso y una tomadura de pelo. Que en la Corte Suprema Suprema, cuando hay cargos, decisiones importantes que decidir, las elecciones quedan 7-8. 8 del partido de gobierno en cualquier momento y 7 de los otros partidos que no son del gobierno. Y la OEA viene a decirnos que hay que volver a hacer un proceso de selección vía convocatoria pública.
Por esto, mira, por estos 3 artículos hay insurrección popular en el Congreso. 55 días que el Partido Nacional lo ha utilizado para aprobar leyes sin el debido procedimiento parlamentario, sino que en la bulla, en las bubucelas y todo, ha aprobado todo lo que se le ha ocurrido. Yo por eso sostengo que en ese sentido, libre le ha hecho el juego al Partido Nacional y el Partido Nacional feliz de que sigan en insurrección y aprobando en una esquina todo lo que les ocurre. Bueno, yo considero de que, bueno, hablando de las reformas electorales más concretamente, yo nunca estuve de acuerdo en que nuevamente los partidos políticos fueran los que manejaran los organismos electorales. Porque toda la historia electoral que hemos tenido ha sido esa, ¿verdad? Entonces, hubiera sido, no porque, como se ha dicho, es que aquí no hay nadie que sea independiente, de acuerdo. Cada uno puede pertenecer a un partido político. Lo que yo no estoy en contra es que sean nombrados por los partidos políticos, sino que sean realmente independientes. Pero ya esa es una decisión que ya se tomó y bueno, tenemos que partir de eso. Y entonces se han enfrascado en que si deben nombrar a los representantes ahora o no. Yo creo que eso debería ser de una vez resuelto. Pues si acordaron de que son los 3 partidos los que van a estar ahí. El registro. El registro para mí, no sé, Jacobo, ¿qué piensas tú? Pero yo siempre he pensado que el registro debería ser un organismo más independiente. Pero la realidad es que están 3 partidos ya. Libre, Nacional y Liberal. Están 3 partidos. Entonces, ¿cuál es el futuro de eso? Entonces, nos hemos enfrascado nada más en la integración de esos organismos electorales y yo coincido en eso, que decía Julio muy bien, de que en el relajo, entonces el Partido Nacional, el partido de gobierno, ha introducido una serie de decretos de una manera que tiene repercusiones en el país, pero que nadie las discute, ¿verdad? Entonces, eso me parece que ha llegado, por eso yo digo que ha llegado el momento de que hay que entrar en la sensatez. O sea, que ya no podemos seguir en esto, porque la nación está siendo perjudicada sobre todo y creo que hay que hacer un alto en el camino. Yo considero de que, por ejemplo, el trabajo que Jacobo y un grupo de hondureños hicieron debería ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque conocen la realidad. Mucha de esta gente que viene acá no conoce el país, no tiene ninguna idea del contexto. Es como cuando vienen y dicen, ¿quiénes son los que van a moderar el diálogo? Sí. Es como que si los hondureños no pudiéramos hacerlo. Así es. ¿Verdad? O sea, hemos llegado a ese punto, pero me parece que es algo intencionado hacerlo. ¿Verdad? No es una cosa casual. Entonces, creo, Raúl, que cómo salir de ese empantanamiento en que estamos actualmente, yo creo que solo es posible en la medida que hay asumir una mayor responsabilidad y una mayor tolerancia y llegar a acuerdos determinados y centrarse en temas. Yo coincido, por ejemplo, con el tema de la ciudadanización de las mesas. A mí me parece que ese es el paso, uno de los pasos más importantes de las reformas. Tiene que ser eso. Si la segunda vuelta la cuestionan, bueno, es que yo soy partidario de la segunda vuelta porque garantiza, digamos, un resultado al final que tiene un mayor consenso en el país y evita la crisis. Pero si eso no se logra, por cualquier razón, yo creo que lo que las reformas deben garantizar son elecciones libres, transparentes y confiables. Exacto. Si eso es posible garantizar, yo creo que hasta podía, digamos, en algún momento pensarse en que tal vez la segunda vuelta, si ese es como una especie de un bloque que está evitando, digamos, estos puntos, de repente considerarlo después. Pero sobre todo me parece que lo que tenemos que garantizar es que esos organismos electorales funcionen y funcionen adecuadamente. Para mí ese es un punto fundamental. Si no hay eso, pues no, pues veamos lo que pasó en El Salvador. En El Salvador, ¿por qué gana Bukele? Bueno, porque además de su liderazgo y la insatisfacción de la población con lo que había habido hasta este momento, hubo un organismo electoral que garantizó unas elecciones totalmente libres, confiables y transparentes. Y eso es lo que no hemos tenido en Honduras.
Y eso es lo que tenemos que cambiar de alguna manera. Hay otras reformas para mí fundamentales que creo que son importantes, que hay que tenerlo. Por ejemplo, yo creo que tenemos que resolver el problema de la reelección de una vez por todas. Está abierto ese tema. Ese tema está abierto y sigue pesando ahí. Entonces, ¿cómo tenemos que resolverlo? Porque cuando encontramos cuál es una de las causas principales de la crisis que vive el país, son el tema de la reelección. Y si, Jacobo, te acuerdas, en 1985 el mismo tema fue. 2 Cortes Supremas de Justicia. Sí, las intenciones de Suazo Córdoba de prolongarse en el poder, que lo hicimos a través de un acuerdo político con algunas fallas, por supuesto. Cuando los militares tutelaban. Sí. Hoy los militares están de vacaciones totalmente. Sí. Les importa pero, un Julio, bledo el modelo pero además de los Honduras. militares estaba la empresa privada, Claro. la iglesia, Pero los las sindicatos reuniones- y los sindicatos y los campesinos, que en aquel entonces pues eran una fuerza creíble y determinante. Hoy no existe. Y eso no existe. Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender un poco de la historia también de nuestra, lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho bien. Pero parece ser que los que están ahí no recuerdan ni la historia, ni están interesados en construir el país, sino que nada más llenar sus propios egos, sus propias agendas, y no la agenda que el país requiere. Y en eso coincido, creo que hablamos, ¿verdad? La necesidad de que de alguna manera u otra tengamos mejores partidos políticos, mejores políticos, y sobre todo una ciudadanía que pueda exigir. Yo creo que la ciudadanía se ha expresado, pero no ha sido lo suficiente quizás. Y hay, creo, una gran insatisfacción en los hondureños sobre lo que está pasando en Honduras. Yo no creo que no sea posible una salida. Claro que las hay. Pero ahí tiene que haber la voluntad. Y tiene que haber la voluntad de renunciar a ciertas cosas para encontrar puntos que nos permitan realmente encontrar las salidas a la crisis política. Antes de la pausa, general Maldonado. Y esto de los militares es importante reflexionarlo. En 1982, cuando se aprueba la Constitución, se le da esta facultad de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Y se creó una especie de psicología político-social en creer que los militares resuelven los problemas políticos. Y en este momento todavía se está esperando de que estos entuertos de naturaleza política sean resueltos por los militares. Y es que ha sido así históricamente, ¿no? Así ha sido. No, la Constitución hoy que los militares tutelan. Sí. Fíjese que esa responsabilidad de garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República le ha pesado mucho a las Fuerzas Armadas. Es un peso permanente, de la cual creo que están o han pretendido estar en un proceso de liberación. Y esto es importante para la democracia, porque en la medida de que el militar deja de tutelar procesos electorales, políticos, etc., el sistema político crece y se sustenta por sí mismo. Quiero tomar una reflexión que quiso introducir Raúl respecto a este comportamiento político y a estos instrumentos que se están manejando. La ONU presenta un resultado de más de 100 acuerdos políticos. La OEA presenta un documento, por las razones que sea, pero ahí está, de una propuesta de ley electoral. Los exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral, donde está el señor Hernández Cruz, y aquí usted ha tenido por más de una ocasión a los 3 sentados exponiendo esos productos. Los políticos con sus propias agendas, y en el Congreso Nacional, insurrección legislativa. ¿Qué significa liderazgo? ¿Qué significa toma de decisiones? ¿En qué se deben de fundamentar la toma de esas decisiones? De estos insumos, ¿cuál es el que tiene más peso? Seguramente el que presentaron los exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pero teniendo todo esto, ¿por qué tengo que estancarme en un pleito, en una especie de situación bochornosa que se da al interior del Congreso Nacional y no un abordaje responsable de eso que se requiere? Quizás les conviene, ¿no? Sí. Por eso, esas conveniencias particulares y esas conveniencias partidarias
son las que hace de que no se haga el abordaje desde la institucionalidad en forma responsable. Sinceramente, yo estoy sorprendido cómo es que después de que un 27 de enero se ratifica una reforma constitucional, pasen 7 meses o 6 meses y no es posible elaborar la ley electoral, el marco superior de la ley. Y desprendido de eso, estos dos órganos del Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Y abajo de ellos, el reglamento o procedimiento para su respectiva elección. Y lo hemos visto en el Congreso Nacional, parece una especie de chalupa cuando se elige la Corte Suprema de Justicia. Yo quedé como ciudadano sorprendido y recuerdo que cuando se iba a elegir la Corte Suprema de Justicia actual, se le hizo una pregunta a un diputado de alto rango en la mesa directiva, que si tenían el procedimiento para elegirlos. Y contestó, ahí lo vamos a preparar, ahí lo vamos a ir haciendo. Igual sucede con esto, y vuelvo otra vez, liderazgo, irresponsabilidad, visión, marcar los tiempos que se deben para la toma de decisiones en este tipo de situaciones. Yo creo que el Congreso Nacional aquí tiene una alta responsabilidad. Y solo quiero reafirmar lo que aquí se ha dicho respecto a las verdaderas reformas electorales. Muy de acuerdo, ciudadanización de las mesas, segunda vuelta electoral es casi una lógica en función de esa gran cantidad de partidos políticos y de todo lo que se está estilando a nivel del mundo respecto al significado de la segunda vuelta electoral. La reelección no puede quedar en el vacío, hay una constitución vigente, pero está también vigente un acto con muchas irregularidades. ¿Cuál debe de pesar más? ¿El valor de la Constitución o el acto irregular? ¿Cómo debemos de decidir? Es parte de las situaciones que le dan cuerpo a esta crisis que debemos solucionar. En medio de este conflicto, ¿cuál va a ser la participación de los partidos minoritarios? No, se enojan que les digan así, alternativos. Emergentes. Bueno, emergentes de años, ¿va? La UD, el Pino, la DC. La DC y el Pino tienen 50 años. 50, sí. Entonces ya no son emergentes. Ya son tercera edad ya. Y Alianza Patriótica del General Romeo. ¿Qué pasa con los partidos? Raúl, mira, esos partidos tienen razón de ser, de existir y de promover, constituirlos por la deuda política. Sí. Y el PAC y el Partido del General, sacando menos de 5,000 votos, les dieron 14 millones de lempiras. Que el otro día ahí reclamando que no los habían dado. Entonces, ¿es un negocio o no? Sí, es un negocio. Crear una empresa uno. Mira, yo con 1,5 millones busco las firmas. Con otro 1,5 millones o 2 millones organizo el día de las elecciones con delegados y todo. Vendo las credenciales por 1 millón de lempiras, las 18,000 credenciales, las propietarias a uno y las... Digo de propietarias a uno porque yo observé cuando un partido pequeño al Partido Liberal le vendió en aquel momento 9,000 credenciales suplentes, porque al otro partido se le habían dado las propietarias. Yo recuerdo que el candidato presidencial de esa época le dijo, oiga, ¿para qué le sirven a suplentes? Ese millón de lempiras mejor déselo a la gente que va a ir a las mesas, etcétera. Entonces, mira, por eso hay motivación. El día que aquí digan que no se va a sufragar a los partidos que no saquen menos del 5% del voto electoral del día de las elecciones, desaparecen todos esos partidos políticos que quieren formarse. Pero ahorita hay una motivación enorme. O sea, 15 millones. Es la empresa más fructífera que yo puedo crear en un año para poderme lucrar. Hay tres más de formación. Sí, claro. Pueden hacer. Sí, el de ¿cómo se llama? De Billy Joya. Sí. Otro punto. No, está Billy, Edras, hay el señor de San Raúl, Pedro, Salvador. Fíjate que mira, una de las cosas... Hay como 10. Raúl, una de las cosas fuertes en discusión es Salvador. eso. Y la ley de la OEA que presenta no dice cómo va a estar constituida las mesas.
Sí. sino que van a haber representantes, pero no pone límite al número de representantes. O sea que si van a haber 20 partidos, van a haber 20 propietarios ahí, 20 suplentes esperando. Inmanejable una mesa electoral receptora en esas condiciones. Y la ley de la OEA no lo dice. ¿Por qué? Porque esta ley fue hecha por encargo. Claro. Fue una especie de consultoría. Y en una consultoría todos sabemos qué es lo que le piden a uno. Pues sí. Estos son los términos de referencia, mire, estos son los resultados. Además, un organismo para mí, la OEA, poco creíble, además. Así es. ¿Verdad? O sea, porque su actuación, digamos, en las elecciones pasadas fue totalmente cuestionable. Por eso es que uno puede pensar, Efraín, ¿qué favores estaba pegando el presidente del Congreso a la OEA con darles de consultoría para que viniera a presentar una ley que hondureños la habían hecho acá? Claro, así es. Sí, algo había. Por supuesto. No, ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Cada día creemos menos en nosotros mismos. Ese es otro problema que no hemos dicho acá. Cada vez creemos menos en nosotros mismos. Cada vez que mencionan eso, Carlos Flores hasta un editorial escribió, solo falta que pongamos un presidente extranjero. Pues sí, pero ese es una... el viernes le decía yo a unos compañeros aquí, porque vi a varios extranjeros, andan de cóctel en cóctel, de reunión en reunión, buenos vinos, haciendo amigos, y yo he visto extranjeros hablándole a estos políticos hondureños. El otro día vi en un chat que le envió a un líder de su partido, uno de esos funcionarios, altos funcionarios extranjeros, que vienen a darse la gran vida aquí, porque si ustedes analizan, hubo un diálogo de un año que terminó en nada. En nada. De acuerdo. Raúl, yo me recuerdo desde llegar el presidente Correa a Ecuador, habían 23 partidos inscritos en Ecuador. Era ingobernable el Congreso. Ahí se echaron a Bucarán, a Lucio Gutiérrez, Maguad, un fulano que vive en Estados Unidos. Sí, vamos a llegar en ingobernabilidad con tantos partidos políticos. Vean, la forma, otra cosa que tiene que hacerse inmediato es la nueva cédula de identidad. Eso viene a depurar el Censo Nacional Electoral. ¿Por qué? Los fallecidos quedan fuera y también la gente que vive en el exterior. Quedan fuera. Entonces, porque eso va, porque eso va a depurar el Censo Nacional Electoral. Yo siempre he tenido reservas en cuanto al abstencionismo, porque en Honduras, si un joven, 18 años, adquiere su tarjeta de identidad, automáticamente pasa a formar parte del Censo Nacional Electoral. ¿Cuánta gente vive en Estados Unidos? El Tribunal Supremo Electoral en el 2005 y el 2001 hizo un cruce de información y resultó que 716,000 personas de fracción no ejercieron el sufragio en esos años, 2001 y 2005. En otros países esa gente pasa a un censo electoral pasivo para que la gente reaccione, aquí estoy. Pero volviendo a la tarjeta de identidad, yo me atrevería a decir, tal vez, alguna imprudencia, que el próximo primaria la vamos a hacer con la tarjeta de identidad actual. El tiempo está yendo, vamos a llegar a tiempo. ¿Cómo a qué tiempo con la vieja? Con la vieja y con el sobre. Con la que decía doña Nora que la fregaron, sí. Con la vieja. Es que miren, los tiempos van corriendo ya y es necesaria la tarjeta de identidad ya. Entonces yo considero que ese punto es bien importante por la depuración del censo. Para no decir que aquí exageramos las cajas de los fallecidos, cuánta gente vive en Estados Unidos. Mire, líder, ese es el único documento generoso que tenemos los hondureños. La tarjeta de identidad. Usted tiene la fotografía de hace 20 años todavía. Y tiene datos buenos porque la tarjeta tiene buenos datos. Mira, y usted ya se la quiere volar. Pero yo digo volviendo a lo que estábamos discutiendo al inicio, yo creo que muchas de estas cosas de que no se hacen, yo creo que es a propósito también. Yo no creo que es sencillamente irresponsabilidad. A mí me parece que es parte de una estrategia que están queriendo implementar para que no haya ningún cambio esencialmente y vayamos a las próximas elecciones bajo las mismas reglas y bajo las mismas condiciones, sin ningún cambio fundamental. Esa es la impresión que uno tiene, pues, porque uno no le busca una explicación racional y no las hay, sino que sencillamente me parece que es parte de un juego para sobrevivir y sobre todo, como creo que ustedes lo señalaron muy bien, cómo la actual clase política sobrevive, porque ese es un problema de sobrevivencia. ¿Cómo se sobrevive con este sistema? Ganando el tiempo y estar en esto. ¿Le conviene al Partido Nacional cambiar las reglas? Si en estos dos procesos le ha funcionado de maravilla.
Óyeme, ese educo no, hay que En estos cambiarla. tres procesos. Vaya, no hay identidad de No, pura pero le digo, fe. ¿al Partido Nacional le conviene cambiar las reglas? No, estamos hablando de transparencia al pueblo hondureño. La unidad de identidad viene de pura el Censo Nacional Electoral. La forma de votación, como yo lo propongo, o varios lo han dicho, que sean ciudadanos comunes capacitados debidamente, van a validar, anular y redactar el acta de cierre. Por ejemplo, yo he sido partidario que el Estado no tiene por qué financiar las primarias. De acuerdo. Dice la ley, Totalmente dará de acuerdo. asistencia técnica y financiera. Asistencia técnica no es que todo la carga económica le cae al Estado. Sobre eso, me escribe el abogado Carlos Padilla. En mi opinión, las elecciones primarias deben ser financiadas por los movimientos participantes dentro de cada partido y electos vía convencionales. Actualmente esto tendría un costo arriba de 1.200 millones de lempiras y no es justo ni correcto que este ejercicio político lo financie en fondos que deben ser utilizados para asuntos de primera necesidad del pueblo. Saludo a sus panelistas. Raúl, totalmente de acuerdo. Vea, Sí. yo les decía que en las primarias últimas participaron 17 movimientos. Material para 17 movimientos, Sí. credenciales, urnas, todo, hasta un lápiz y todo. Todo a costa del Estado. Y ¿saben una cosa? Las secuelas, la división de los partidos políticos. Claro. Hay combos entre un diputado del Partido Liberal, Nacional o Libre, o presidente. Alcaldes. Hay combos políticos. Mira, eso es terrible. Sí. Y la gente se entusiasma, trabaja, vende sus cosas. Y también yo he dicho una cosa, para que el narcotráfico se pueda agarrar un candidato a diputado, un prospecto. Fulano le puede dar un vehículo prestado, le da combustible, le pone chofer y ahí cae. Por el ego de la persona, de quedarte de alcalde, diputado o lo que sea, carga su dinero y agarra dinero de donde sea. Mire, es más cara las primarias para mí que las generales. Don Antonio J. Molina dice, disculpen, buenos días Raúl y a sus distinguidos invitados. Habrá que explicarle al pueblo el enorme negocio que es la ingobernabilidad para la clase en el poder y sus aliados más cercanos. Exacto. El Partido Nacional y Libre están coludidos para seguir en lo mismo porque así están en su zona de confort. Feliz semana a todos. Antonio Molina les saluda. Raúl, la nueva ley plantea alianzas departamentales y municipales, tanto a nivel de diputados como a nivel de alcaldías, ¿no? Que es una de las cosas que la ley actual no contempla. No, y además... La nueva ley abre eso, la propuesta de la OEA abre eso. Bueno, me parece que eso, yo lo veo eso como positivo, porque Claro. el gran problema también que ha existido anteriormente es la dificultad de poder hacer alianzas y coaliciones. Bueno, yo creo que usted, Jacobo, que conoce mejor la ley, lo sabe. Y para mí esa es una reforma que tiene que hacer. Dado que existen muchos partidos políticos, que estoy de acuerdo, y hay que limitar, es decir... Si eso sigue, vamos camino a ser como Guatemala. No, claro, por eso digo, Sí, así es. de alguna manera u otra me parece importante la representación de minorías. Bueno, yo he venido de un partido minoritario, ¿verdad? Pero cuando el PINO y como decía, que ya estamos en la tercera edad, cuarta. en realidad llenamos todos los requisitos. PINO y Democracia Cristiana. Claro, la UD surgió por un acuerdo en aquel momento del licenciado Callejas cuando era presidente. Pero, digamos, sí, de alguna manera evitar que la deuda política se vuelva como un instrumento de negociación y eso tendríamos que eliminarlo. Pero posibilitar las coaliciones y alianzas me parece fundamental, sobre todo para ir construyendo mayores consensos en la sociedad hondureña. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos que admitir que Honduras se ha vuelto una sociedad muy diversa, donde pueden confluir diferentes sectores también. O sea, la posibilidad de las alianzas permite, digamos, fortalecer para mí el sistema democrático del país y permite también una mejor representación, evitando eso de la fragmentación y la proliferación de los partidos políticos. Digamos que de alguna manera u otra no ha beneficiado la democracia como tal, pero también debemos reconocer también la ausencia de que la mayor parte de los partidos políticos en Honduras dejaron de tener un proyecto político. O sea, no lo tienen. Y No eso, lo es, tienen. eso es importante y es clave respecto al papel de los partidos políticos y en particular los minoritarios o con menos caudal electoral. Yo recuerdo, aún en la década de los 90, todavía UD, PINU y Democracia Cristiana andaban alrededor de los 50,000 votos y tenían proyecto político. Y digo tenían... no en forma absoluta, ¿no?
Sí. sino que en realidad fundamentaban su quehacer como partido manteniendo una línea ideológica, doctrinal, partidaria, de tal manera de que eso los visibilizaba y creaba cierta expectativa respecto al escenario político. Pero últimamente, en realidad, dejaron de tener esa consistencia en el actuar político y pasaron a tener lo que ahora estamos viendo como una democracia electorera, en la cual el periodo electoral es que mueve a los partidos políticos y no los mueve la creación de una plataforma democrática. En realidad lo que tenemos en riesgo no es que haya o no una ley de esas, lo que tenemos en riesgo a futuro es la democracia. Lo que estamos escribiendo ahora, lo que estamos ahora dejando como plataforma para este nuevo proceso electoral, el impacto lo va a tener en la democracia. Y allá nos vamos a preguntar dentro de algunos años, ¿crecimos? ¿Avanzamos? ¿Nos fortalecimos? Entonces yo veo esto de que los partidos políticos, principalmente los minoritarios, deben de volver a reencontrarse y cómo ser opción democrática. Es lamentable el plegamiento que han tenido algunos de ellos a los partidos en el poder para tener cierta participación, beligerancia, pero a costa de la pérdida de su propia identidad. Correcto. Y eso no es bueno para la democracia. La proliferación de los partidos políticos no significa precisamente dar una apertura democrática. Y más que todo con esto que hemos mencionado ahora, de lo que significa la deuda política y la oportunidad de tener fondos para autofinanciarse, eso creo que también debe desaparecer. De acuerdo con que las primarias no tienen que tener el mismo estilo de las elecciones generales, creo que debemos de pasar a un voto por representación. Si bien es cierto, la esencia de la democrática es el voto directo, pero hay otros mecanismos para poder sacar estos candidatos al interior de los partidos políticos. Sería una situación muy difícil de manejar si estos 15 o 20 partidos políticos proyectados llevaran elecciones internas. Y aunque la multiplicáramos por 2, digamos 20 por 2, 40 movimientos, si tuviéramos una democracia creciente, partidos políticos fortalecidos, pero esto es casi como una situación de alivio, el hecho de que estos partidos minoritarios no crezcan mucho, porque si crecieran sería un problema de mayor polarización política, por decir un término. Entonces sí estamos en una situación en la cual todas las decisiones desacertadas que tomemos ahora van a tener una factura en el próximo proceso electoral y consecuentemente una más alta, un debilitamiento a nuestra democracia. En este documento, Raúl, mantiene las juntas departamentales o tribunales departamentales. Nada más que ahora le llaman comisiones. Sí, pero hay una cosa. Nunca un departamento, ni Francisco Morazán, envió un documento de resultados electorales al Tribunal Supremo Electoral. Ninguno. Se le requirió y todo, jamás. Eso es para emplear amigos, para emplear los partidos políticos. Sinceramente, da tristeza y lo digo yo, lo digo. Realmente no funcionó. No funcionó. Y segundo, yo creo que hay que ser sinceros, institucional no ha sido el tribunal, ha sido partidario. Yo creo que es mejor ser sincero y decir va un partido, para no engañar, no decir al pueblo hondureño. Y fíjate que ese tema de la integración de organismos electorales, departamentales y municipales, eso ha sido también, ha conducido a la burocratización de los partidos políticos. Se perdió el voluntarismo, se perdió, digamos, todo eso se fue perdiendo en el camino. Digo yo por la experiencia que yo he tenido dentro de la democracia cristiana, como el haber incorporado a los tribunales electorales perdimos el sentido que como partido teníamos del compromiso partidario. ¿Y a quiénes proponen? Y a quienes se proponen, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tema de las primarias, si ustedes se recuerdan, la razón de aquellas reformas electorales fue a raíz
de la incorporación de los movimientos. Claro. De la crisis del 85. Sí, de la reforma del 85. Esa fue la razón principal de la reforma. Y yo creo que ya a estas alturas eso tiene que ser necesariamente revisado. En El Salvador, por ejemplo, sobre el frente ha sido un proceso primario, pero con sus afiliados. Pues que así tiene que ser. Yo así pienso. Convencionales o delegados. Sí. Pero, dice Garafuli que cada día que pasa se acorta el tiempo a las reformas electorales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuántas resoluciones sacó Garifuli? Más de 100. Lo mandaron a Más de resolver 100. el problema de los resultados electorales. para su Y currículum. entretuvo perfecto. al hondureño con 140 resoluciones. ¿Te das No, cuenta? pero yo quiero rescatar esto. ¿Te das cuenta? Es una buena intención. No, hombre, ¿cómo va a haber buenas intenciones? Es una buena De intención. un alto funcionario, de un organismo internacional que viene a resolver un conflicto resultado de las elecciones y viene y les presenta 140 y pico de resoluciones para resolver un conflicto. No. ¿Ha resuelto el conflicto ese evento que tuvieron? Ninguno. Vinieron a ser cómplices de la situación, a enredar los problemas que hay en este país y seguimos así. Si la ONU funcionara así a nivel mundial, por favor, no tendría razón de existir. No, Julio, yo creo que bueno, esa es una visión, pero la intención de Naciones Unidas, presidido aquí por Garafuli, fue contribuir a un proceso y desafortunadamente tuvo una respuesta que no esperaba. Este es un esfuerzo técnico, político, para contribuir a crear ciertas plataformas, insumos que sirvan para progresar en democracia. Pero desafortunadamente no le respondimos. General, la ONU es una institución especializada en resolver conflictos. ¿En Honduras lo resolvió? No era el enfoque. Yo O sea, creo que el el señor enfoque debe haber perdido su puesto. Yo creo que el enfoque no era resolver nuestro es que conflicto. a mí me- Debió haber perdido su puesto porque el conflicto no lo resuelve. Garafuli debió, Debió haber perdido su puesto porque el conflicto no lo resolvió. pero yo lo Él vi, sigue aquí. yo lo vi hace poco. Cuando usted miraba a Kissinger y Leo Tog en Francia, en París, resolviendo los problemas de la guerra de Vietnam, los resolvieron. No, Y pero aquí un conflicto postelectoral, ¿fue resuelto o no? Pero PNUD no es una instancia de resolución de conflictos políticos. ¿Y entonces para qué se meten? Creo que quería cooperar. No, querían enredar. Querían enredar la situación. Lo Porque enredamos también hay nosotros. una complicidad internacional. Mire, con yo todos estos puedo, problemas yo nuestros. puedo decir eso porque éramos miembros de la Junta de Convocantes que tratábamos, realmente fuimos los primeros que realmente iniciamos la aproximación de las fuerzas políticas. Pero cuando ese pasa, digamos, a la OEA, inclusive la misión que vino exploratoria de las Naciones Unidas le señaló con bastante claridad de que no había condiciones para el diálogo, ¿verdad? Y eso fue señalado con mucha precisión por esa comisión exploratoria de Naciones Unidas que vino previo, digamos, a esto. Y yo coincido también que el esquema que plantearon, no sé si también los actores políticos de alguna manera contribuyeron a complicar el asunto, puede ser que sí, pero me parece que la falta de protagonismo de nosotros mismos los hondureños en el diálogo, para mí fue una de las razones fundamentales de eso. O sea, quedamos al margen y entonces se pensó que como arte de magia las Naciones Unidas iban a resolver eso. Y eso no fue así, porque si los principales actores no estaban en el diálogo, no estaba libre en el diálogo. Sí, correcto. Que era fundamental para que estuviera. Si no estuviera libre, si no estaba libre, era como una mesa que estaba renca. Y el Partido Nacional manejó el diálogo con otra perspectiva, de ir ganando tiempo, más Así que es. queriendo ir a resolver los problemas. Entonces había perspectivas diferentes del diálogo. Un partido liberal por otro lado, dividido. Prestado a eso. Sí. Y ¿verdad? hoy usted ve al Partido Liberal ante la crisis del Congreso agazapado. Sí. Cuando un partido político debía de estar ganando espacio en ese sentido. Es correcto, sí. Porque en general, ¿liberalismo hay en Honduras? Sí, ahí está. Pero no hay intenciones de relevantar el partido porque hay confort en las relaciones con el partido de gobierno en general. Pero la insurrección coincide con que están hablando del espacio que he dado. Claro. Bien, voy a ir a una pausa, pero antes ha aparecido una nota hoy en la primera plana de diario La Prensa, Eddie, a ver si la colocamos. Pero ya hay una respuesta del expresidente Manuel Zelaya. Quiten la rotulación, por favor.
para leer lo que dice la prensa. Dice, Fiscalía de Nueva York, Don H le dio 2 millones al presidente del año 2006. Por aquí tenía el detalle. Esta noticia que saca en primera plana diario La Prensa, pero ya ha reaccionado el presidente Zelaya. Más o menos tengo aquí el texto. Dice, la Fiscalía de Estados Unidos, en documento que envió al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que pide cadena perpetua para Héctor Emilio Fernández Don H, señala que este le pagó junto con un conspirador $2 millones a un funcionario que desempeñó como presidente de Honduras a partir de 2006 y que salió de su cargo en el 2009 por un golpe de Estado. El presidente de Honduras en el 2006 era Manuel Zelaya Rosales, pero ya ha reaccionado el presidente Zelaya. Colócame el Twitter, por favor, de lo que ha colocado el presidente Zelaya ante esta noticia que aparece hoy en primera plana en diario La Prensa. Manuel Zelaya Rosales dice, lo escribió hace 39 minutos, esta declaración es totalmente falsa y manipulada. Nunca en mi vida, dice Mel Zelaya, escuché ni conocí de la existencia de Don H y niego haber recibido soborno. Tendrán que pedirme disculpas por esta nueva calumnia y difamación, dice la máxima autoridad de Libre y expresidente de la República de enero del 2006 a junio del 2009, cuando el 28 de junio le dieron golpe de Estado, lo montaron en un avión y lo fueron a dejar allá en la pista del aeropuerto Juan Santa María. Bien, desgraciadamente hemos llegado al final. Conclusiones, general. Bueno, si es tan amable. Sí, yo creo que en este escenario político se debe hacer la lectura apropiada para tomar las decisiones apropiadas. Y quiero hacer una reflexión respecto al Partido Liberal. Si el Partido Nacional le dio una dilatoria a este proceso y recurrió a la Organización de Estados Americanos como un insumo para hacer creer de que esta aportación pudiera ser determinante para la toma de decisiones respecto a estas leyes, el Partido Liberal tuvo el espacio en el sentido de que también Libertad y Refundación ha estado jugando con cuotas de poder en estos órganos electorales y sin hacer aportaciones sustanciales respecto a lo que debe de ser un nuevo marco jurídico electoral. Ahí ha estado la oportunidad para el Partido Liberal para tener el adecuado y oportuno posicionamiento político en medio de toda esta situación. Aparte de esto, yo creo que la ciudadanía necesitamos tener el protagonismo adecuado. Los liderazgos políticos irresponsables le han robado el poder a la ciudadanía y la ciudadanía ha renunciado a hacer el uso adecuado de ese poder. Yo creo que en la medida de que la ciudadanía se vaya insertando y vaya exigiendo comportamientos responsables de los liderazgos políticos, habremos avanzado en esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, general Luis Alonso Maldonado Galeas. Don Jacobo Hernández Cruz. Yo agregar un componente, no como conclusión. Ustedes recordarán que en la ley electoral obligaba a los alcaldes municipales y regidores a pedir un permiso 6 meses antes de las elecciones. Yo creo que hay que retomar ese tema, es bien importante. ¿Por qué? El diputado no tiene anexa jurisdicción, pero un alcalde sí tiene recursos para buscar su reelección. La idea es que volvamos, eso fue de como los 12, 15 años más o menos, que los alcaldes municipales y regidores que quieran reelegirse pidan permiso 6 meses antes. Porque es una ventaja comparativa para ellos. Claro, yo creo que es un buen mensaje nada más de transparencia, como la identidad nueva. Las mesas electorales que yo propongo, que yo sugiero, que sean ciudadanos comunes, un sorteo, un centro de votación donde voy a estar. Su experiencia, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Van a haber reformas electorales profundas y trascendentales, como se dijo? No, deberían de haber, por supuesto. ¿Estamos a tiempo todavía o ya no? Ya, con voluntad y a tiempo. ¿La nueva identidad, en eso no cree? No, yo sí creo y es necesaria. Lo que yo digo es que las próximas primarias difícilmente lleguemos con la nueva identidad. Pero Julio quiere mantener su fotografía. Sí. Es necesaria la tarjeta de identidad, de pura acción. No, pero este Julio no cambia. ¿Cuánta gente vive en el exterior? Es parte del abstencionismo o ausentismo, lo cual no es real el abstencionismo.
Se puede mostrar muy fácil. Gracias, abogado. Gracias, Raúl. Es un gusto que haya aceptado mi invitación. Don Efraín Díaz. Bueno, yo creo que debemos de alguna manera siempre presentar ante la nación de que debemos de alguna manera no perder la esperanza que el país puede cambiar. La crisis política, económica y social que vive el país es mucho más allá que lo son las meras reformas electorales. Pero más concretamente, en función de las reformas electorales, yo creo que aquí se han planteado algunas cosas que me parece que son necesarias que sean reflejados en esas reformas electorales. Porque si no, vamos a ir a unas reglas del juego, las mismas que hemos tenido anteriormente y que nos han provocado, de alguna manera u otra, parte de la crisis que vivimos actualmente. Y creo que de alguna manera u otra es necesario, y coincido plenamente en lo que se ha planteado aquí, de que hacia el futuro necesitamos una nueva clase política. Yo creo que tenemos una clase política, si así la podemos llamar, en decadencia, con una enorme mediocridad, salpicada por la corrupción, y que lo que han venido haciendo hasta ahora es haciendo todo para mantener un sistema, para sobrevivir, ya un sistema que ya Honduras no puede seguir con ese sistema político actual que tenemos, ni con los liderazgos políticos que tenemos. O sea, requiere un cambio. Y ahí yo creo que si hemos de hacerlo, los hondureños tenemos que recobrar el protagonismo, así como muy bien se señaló, los temas del diálogo político, cómo no pudo fracasar, ¿por qué no lo vamos a retomar los hondureños en cuanto a las reformas electorales si conocemos cuál es nuestra realidad y cuál es nuestro contexto y hacia dónde es que queremos construir el país nosotros, el país que todos deseamos? Entonces, yo digo, Raúl, que hemos podido aportar. Hay veces es difícil, digamos, llegar a conclusiones, pero creo que lo que no podemos continuar en este camino. Eso para mí es lo que de mayor certitud que tengo. Este camino que seguimos no lo podemos continuar. Gracias, don Efraín. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Don Julio. Raúl, y para no continuar con ese camino, como decía Efraín, yo le sugiero al Congreso Nacional, aquí hay una propuesta de ley hecha por encargo por la OEA. Y hay una discusión entre Partido Liberal y Partido Nacional, Partido Libre. Partido Libre quiere que elijan los magistrados, Partido Nacional quiere que aprueben una ley. Aquí hay un capítulo en esta ley del artículo 174 al 189, que es cómo se constituye el Consejo Nacional Electoral y cómo se constituye el Tribunal de Justicia Electoral. Que aprueben esos 15 artículos en forma rápida y que conforme a eso elija, para que den una respuesta a toda esta situación crítica que hay dentro del Congreso Nacional. Esa sería una salida, porque estos artículos no creo yo que vayan a tener una discusión tan profunda, porque no va los partidos del Congreso a tomar otra vez el modelo de elegir como se elige la Corte Suprema de Justicia, porque ya lo dijo Jacobo, ya dieron un adelanto de cómo se eligió el Registro Nacional de las Personas. Y ese mismo mecanismo es seguro que van a seguir acá. Sí. Y yo, Raúl, quisiera dar un comercial que me permitas. La carretera del Paraíso está totalmente destruida. Los diputados del Partido Nacional vienen prometiendo hace 8 años que iban a construir esa carretera. El pueblo de Danlí, el pueblo del Paraíso, el pueblo de Trojes, el pueblo de Tiupacente, todos los pueblos no reaccionan. Y cada día los diputados del Partido Nacional dicen que más hoy, que más mañana, se va a iniciar la construcción de la carretera. La carretera del Paraíso conecta a Nicaragua. Nicaragua compra aproximadamente 250 millones de dólares en productos a Honduras. Esa vía necesita ser construida. Fue construida esa carretera en 1976, al mismo tiempo que la de Olancho, que va a Catacama. La de Olancho y Catacama ya fue transformada, solo la del Paraíso no. Entonces yo creo que el pueblo del Paraíso, el pueblo de Danlí, debería de reaccionar y pedirle cuentas a esos diputados que han sido, según ellos, gestores de la construcción de esa carretera. Eso que decías, esa propuesta... ¿Cuándo vas a traer a los diputados del Paraíso para que expliquen? Walter Chávez el otro día estaba diciendo de que había conseguido ya eso.
del Partido Nacional. Pero esa propuesta que estabas hablando, me escribe gente y me dice, esa propuesta la hizo ya Mauricio Oliva, de lo que está hablando Julio Navarro. ¿Ya la hizo? Sí, qué bueno. Lo hizo. ¿La hizo, verdad? Lo hizo. Y es fácil. Aprobar 15 artículos. Y vamos a elección y ahí se termina la... Claro. No, integrar los organismos electorales también, No, porque, pues si aprueba la ley, se publica, porque eso me parece que nombran. han establecido han bloqueado innecesariamente para mí, por esa cerrazón y ese abuso del poder que desde el presidente del Congreso Nacional ha tenido en dificultar los acuerdos de la integración de esos organismos electorales, si ya de alguna manera habían sido acordados, ¿no? Pero esta es la salida, Efraín, aprobar 15 artículos. Pero es una salida a la insurrección legislativa. Así y es. No, 2 meses. Y no al sistema pero no al sistema. O sea, el problema que el problema que se corre es que por buscar eso, entonces que el resto se pierda. Claro, claro. Y ese es un juego... Pero permitir la discusión y aprobación. Pero ahorita ir resolviendo por partes. Claro. Porque mire, Pero digo, ¿cuál es la dificultad de no integrar los organismos electorales que hayan sido acordados? 2. Primero es que un grupo quiere que se nombren, el otro grupo es que apruebe la ley de 15 artículos. Pero ¿qué es lo que debe ser? Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Para abrir el camino a esto. Si son 15 artículos de aprobar una ley buscar especial. una intermediación, porque el Libre cerrado allá y el Partido Nacional cerrado acá, habría que buscar una tercería. Y otro punto también, ¿a quiénes van a nombrar? Bueno, eso ya está. Ya está casi. Eduardo Enrique Reina en Libre y la abogada Ricky Moncada. Sí, ok, sigamos. En el Partido Nacional, pues... El Partido Nacional le dice el problema. ¿Quién nombra? Sí. No sé. ¿Oliva? No sé. ¿El presidente de la República o Ricardo Álvarez? No. Sí. No, Ricardo. Ricardo es buen amigo. No. Allá son tres líderes. Si aquí Ricardo, ahí de donde está sentado vos, dijo Ricardo Álvarez, y yo en 5 años una vez he visto solo a Juan Orlando y vos diciendo que va a nombrar el hombre del tribunal. No, además yo creía que tenía 17 diputados, dijo con los 9. ¿Y el Partido Y Liberal? no sé si ya me los quitaron, dijo Ricardo. El Partido Liberal, Raúl. El Partido Liberal, Julio. Está agazapado. O sea, aquí está, vaya. ¿Quién va a nombrar a él? Está agazapado. No, hay O lo una tienen diferencia agazapado. entre la intención del Consejo Central Ejecutivo y el grupo de la bancada que él coordina con el otro, con la bancada formalizada en el Congreso Los diputados Nacional. expulsados. Y más otras influencias políticas que están. Todavía no hay una definición partidaria. ¿Qué es lo que debe de ser? Yo pienso que el diputado, bueno o malo, es diputado y se necesita. Así es. Y expulsar diputados para mí es un error. No es realidad. Es como con los convencionales. Los partidos al final sirven. Bueno, lo que pasa es que volvemos a lo mismo que estábamos diciendo. Cuando no hay proyecto político y no se pelea por un proyecto político, sino que por intereses de determinadas personas, tú tienes como resultado eso. Pero cuando digamos, si las divisiones dentro de los partidos fueran de carácter ideológico, pues uno las entendería, pero no son así. No es por la construcción de un proyecto político o el avance de una ideología, sino que son de quienes manejan los partidos políticos. Y ese ha sido, Jacobo, bueno, tú la conoces mejor que yo, y Julio, ha sido la historia política de Honduras por tantos años. Los partidos. Claro, pero lo que pasa es que no podemos seguir ya en ese tipo de política, ya estamos viendo los resultados, y creo que ese es el problema que estamos... Pero 10 partidos inscritos y 3 de formación. No, ¿cuál es 3? Hay como 10. Oye, es decir, es grave. Claro, no estoy abogando eso. Lo que estoy diciendo es de que de alguna manera u otra, y ustedes creo que lo señalaron, esa limitación que Julio decía de lo de la deuda política puede ser algo que permita de que no se busque la política como un negocio. Y eso es lo que hemos estado viendo, digamos, en Honduras. Y en la pérdida de ideología, ¿saben cuál fue? El hecho, por lo menos en el partido, alguien muy importante en el partido me dijo a mí, no, es que nos hemos ideologizado. Bueno, y ahora hay que ser pragmáticos en política. Pero pragmáticos significa perder la total identidad partidaria. Y eso es otro tema que... El otro día alguien hablaba ahora que ahora hay tripartidismo. Partido Nacional Libre y Partido Liberal. Y me da a pensar que el otro día un empresario me dijo que llegó unos diputados y le dijeron que si quería continuar con el negocio le diera $500,000 a cada uno. ¿Con el negocio? Sí, de los partidos. Sí, son cosas que ojalá algún día terminen. Bueno, es que ese es el tema de la corrupción y lo decía, ¿verdad? Yo creo que el gran problema de la clase política no solamente es la mediocridad, sino que
total corrupción en que han caído, la ausencia total de una ética política. O sea, nosotros no podemos continuar eso con los partidos políticos. Si no mejoramos eso, el país no va a poder avanzar porque van a establecer ese tipo de cosas que usted muy bien señala, Raúl, de que eso no puede ser, el chantaje. Y volvemos, Efraín, a los nietos. ¿Qué les estamos dejando? Bueno, sí, exactamente. Bueno, el otro día le pregunté a un joven, ¿y qué piensas hacer? ¿Cómo vas a trabajar y salir adelante? Voy a hacer mi esfuerzo, pero las generaciones de todos ustedes, me dijo, se lo llevaron todo aquí en Honduras. Es correcto. Así es. No, sin duda. No hay duda. Eso es una gran responsabilidad que tenemos con las nuevas generaciones, de que no le estamos entregando un país diferente, un país mejor. Sí. Desafortunadamente, yo creo que tenemos que pensar en eso. Si no pensamos en el futuro, yo digo, bueno, Honduras merece, yo coincido con lo que Julio decía desde el comienzo, Honduras se merece algo mejor. Y los hondureños y las hondureñas tenemos que luchar por eso. De otra manera, no sé qué va a pasar con nuestro país. Yo hay veces siento una gran tristeza, se lo digo sinceramente, cuando veo qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Yo digo, no puede ser, esto no puede continuar así. No, Efraín, y a veces uno se convierte en una generación culposa. Sí. No, sí, el muchacho que me dijo eso, siempre tiene 21 años, se graduó con buenas notas aquí, se graduó en Estados Unidos, regresó y me dijo, el problema es que las generaciones de ustedes se han llevado todo. Raúl, ¿cuántas, Julio nos dice, cuántas universidades funcionan en Honduras? Vamos. 20, 14 privadas y 6 públicas. Y todas tienen facultad de Derecho. Una universidad te solicitó, me lo dijo un funcionario de la universidad, Julio debe saberlo, que le autorizaron una facultad de Derecho en la aldea de La Flecha, que está entre Santa Bárbara y San Pedro Sula. A lo mejor lo autorizaron porque por mayoría, y ahí no hay ni juzgado de paz. Entonces, estamos viendo el problema educativo primario, secundaria, entonces estamos viendo de arriba también. Sí, porque se enseña y no se educa. Facultad de Derecho tienen todas las universidades. O a veces no se enseña bien. No es que no quiero limitar a un Bueno, muchacho. dicen que ahora hay 2 hasta 3 recuperaciones en secundaria también. También. Una maestra me dijo, no, sí que ahora hay que pasarlo. Amenaza. Raúl, entonces vas a ayudar sobre la carretera del Paraíso. Claro que sí, hay que decirle al ministro Pineda que se ponga las pilas con la carretera del Paraíso. Pero a mí Walter Chávez aquí me dijo que ya estaba todo listo. Eso lo dicen todos los días. Carretera destruida. Bien, gracias a todos. ¿Vos del Paraíso? Gracias. No, claro. ¿Es del Paraíso? Voy a mandar hoy le pido al corresponsal que nos mande todo eso. Bien, nos vamos. Gracias a mis invitados. Hemos hablado del tema del país. Siga con Canal 11. Que tengan una buena semana.